Buenas noches. El presente proyecto consta de un convertidor AC-AC trifásico bidireccional. Este grupo consta de cuatro integrantes, de mi persona, Jordi Mera, el integrante Wimpler Rivas, Carlos Villamar y Juan Jiménez. En primera instancia vamos a explicar el funcionamiento y la generación de la rampa de nuestro circuito por parte de mi compañero Wimpler. Bien, en primera instancia, lo que realizamos fue el cruce por cero y las señales de rampa. ¿Cómo logramos la cruce por cero? Tenemos aquí lo que es un rectificador de onda completa, lo que nos sirve para la respectiva comparación. Dicha comparación tenemos aquí en entradas y positivo de VCC a 0 voltios. VCC tiene una equivalencia de 15. Bien, al tener nuestra comparación, vamos a tener una señal de salida en la cual va a ser los cruces por cero. Es decir, vamos a detectar dónde la señal de voltaje que viene aquí de corriente alterna cruzará por los ceros respectivos, tanto para semiciclo positivo como para semiciclo negativo. Una vez que tengamos estas señales ya obtenidas, estos disparos, ahora sí procedemos a lo que es la configuración de nuestros disparos. Tenemos aquí esta configuración, lo que nos representa una fuente constante de corriente. Ahora, esta fuente, hemos elegido esta de tipo de configuración debido a lo que es a las tolerancias o a las características de nuestro capacitor de 1,2 miliamperios. Bien, esto es por la carga lineal de dicho elemento. Aquí tenemos lo que es este transistor y su principal función es cargar y descargar dicho capacitor para así, cuando reciba las señales de cruce por cero que ya hemos detectado, podamos ver en las gráficas que se generan las rampas o las señales triangulares. Dichas gráficas las podemos visualizar en su simulación que ya se las va a presentar. Bien, aquí en el primer plot es donde tenemos lo que es de la señal roja, tenemos lo que es el cruce por cero. Una vez que la gráfica de señal alterna cruza el valor de cero, tanto para los semiciclos positivo y negativo, se activará un pulso. Bien, y estos pulsos están correlacionados con lo que sería nuestra rampa, ya que como podemos ver que cada activación de un pulso, la rampa se activa y pasa a cero automáticamente para un siguiente semiciclo. Y así es como que en primera instancia hemos obtenido lo que son los cruces por cero y también las rampas señales necesarias para las siguientes configuraciones de nuestro sistema. Bien, entonces una vez ya explicado la parte correspondiente a la generación de la rampa, ahora voy a proceder a explicar la parte de la generación de los pulsos para los IGBT, que en este caso son los elementos de potencia que estamos utilizando. Entonces, para realizar los pulsos correspondientes, necesitamos realizar una comparación entre un voltaje de referencia que equivale a alfa, en este caso, sobre el voltaje de la rampa generada en la anterior etapa, BRA. Entonces, vamos a realizar esa comparación para que nos envíe un pulso que en este caso es proporcional al alfa que hayamos elegido. En este caso estamos trabajando con un alfa eh, de 50, bueno, del 50%, que sería de 90 grados, que lo seteamos aquí en esta configuración del potenciómetro. Cabe mencionar que estamos utilizando un valor de alfa de 0 a 180 grados, que equivale a voltaje de 0 a 10 voltios, lo mismo que está configurado en la rampa. De 0 a 10 voltios aproximadamente es el valor que hemos configurado para la rampa y obtener esa referencia. Entonces, una vez ya obtenido el disparo, que en este caso, bueno, en la comparación del, de entre los valores de la rampa y alfa, entonces ese valor se va a proceder a realizar una operación AND entre los valores o las señales que representan cuando
la onda alterna está en semiciclo positivo o cuando está en semiciclo negativo. Entonces, para eso realizamos otra comparación que represente, cuyo resultado sea un pulso cuando la onda de entrada alterna sea mayor a cero. Y además otro pulso cuando la onda de entrada alterna sea menor a cero. O sea que estos pulsos representan cuando estoy en semiciclo positivo, en este caso, y cuando estoy en semiciclo negativo. Entonces, esta señal de B y A es la que proviene de aquí de este divisor de tensión, de esta fuente alterna, que bueno, esto es la representación de un transformador con tap central, un transformador reductor para la sincronización de todo el circuito. Entonces ya una vez obtenidas estas tres señales, equivalente a monofásico, cabe recalcar de que todo el circuito se repite para cada fase, simplemente que existe un desfase de 120 grados para cada circuito. Entonces lo mismo para la parte de la generación de rampa, se tiene su debido transformador reductor para su sincronización y la generación de la rampa. Simplemente que la diferencia pues, entre las fuentes es que existe 120 grados de desfase. Entonces, para evitar alargar la explicación, se realiza en monofásico y de igual manera pues, se va a entender y se va a proceder con la explicación de todo el circuito. Bien, entonces una vez ya obtenida estas tres señales, lo que se realiza es la operación AND entre la comparación de alfa y la rampa y del semiciclo positivo de ese pulso. Entonces esta configuración la realizamos en este caso con transistores. Entonces esta configuración que está realizada es la llamada la operación AND utilizando transistores. Entonces, una vez ya obtenido ese circuito, podemos visualizar que en este caso la, la segunda gráfica, el segundo oscilograma, representa precisamente el pulso que resulta de la comparación de alfa y la rampa. Entonces, aquí equivale aproximadamente a la mitad de pulso porque estamos trabajando con un alfa de 90 grados. Y aquí en la tercer oscilograma, en verde pues se representa el pulso cuando estamos en semiciclo positivo y en rojo se representa cuando cuando la onda está en semiciclo negativo. Bien, entonces la operación AND eh, se va a realizar entre estas dos señales, la señal en verde y cada una de las dos señales que tenemos aquí en este tercer oscilograma. Entonces la operación AND entre la segunda traza, entre la primera traza, bueno, esta gráfica y la primera traza de este oscilograma, resulta un pulso que simplemente solamente se va a dar en semiciclo positivo, equivalente al alfa, en este caso, obviamente, y solamente se va a tener en semiciclo positivo. En semiciclo negativo no se tiene ningún pulso correspondiente al oscilograma de color verde. Y de igual manera, también para el semiciclo negativo, que también se realiza en la operación AND entre esta gráfica y la gráfica de color rojo. Se realiza la operación AND obteniendo este resultado. Entonces podemos ver de que simplemente cuando estamos en estado alto, un estado alto lógico, entre las dos gráficas, se obtiene este resultado. Que en este resultado pues podemos ver de que no es de por sí un pulso, sino que es una serie de pulsos que está dado por una señal de 555 que va a proceder a explicar el compañero Carlos. Bien, como nuestra interfaz que vamos a usar es un transformador de pulsos, para que este se reduzca el tamaño, tenemos que utilizar una frecuencia bastante alta. Una frecuencia por encima de los 10 kHz es una buena frecuencia para este propósito. Por lo tanto, configuramos el 555 para que nos entregue una frecuencia superior a 10 kHz. De esta manera, al hacerse la operación AND con la entrada que
fue el resultado de la anterior operación AND entre las otras dos señales. Esa operación AND nos permite tener una señal rectangular de alta frecuencia únicamente en el periodo que necesitamos, es decir, para el semiciclo positivo, en el periodo determinado por alfa, y en el semiciclo negativo también por este periodo. Sin embargo, cabe aclarar de que esto también se va a repetir en las demás fases. Es decir, tendríamos alrededor de 3 pares, ¿ya? De operaciones AND que se hacen con las distintas entradas de la anterior operación. Bien, entonces ya una vez que se ha realizado esa operación AND, que cabe mencionar de que es necesaria ya que eh, como en este caso estamos utilizando como elemento de interfaz al transformador de pulsos, debido a la característica de nuestro semiconductor de potencia, el IGBT, este requiere de una constante alimentación para que conduzca entre el colector y el emisor. Entonces, por eso se realizó y se vio necesario esta configuración de pulsos, esta serie de pulsos. Entonces, hablamos de la interfaz que precisamente consta de un transistor, pequeño transistor de potencia, y el respectivo transformador de pulsos, que en el secundario del transformador vamos a obtener un pequeño circuito que en este caso pues va a mantener o va a limitar el pulso que va hacia la compuerta y hacia el emisor del IGBT, ya que estos presentan características de voltajes de ruptura que no queremos que se estropee. Entonces, por eso se realizó aquí una pequeña regulación o un limitador de voltaje por medio de este diodo Zener, que en este caso es de 12 voltios. Entonces, con 12 voltios ya es más que suficiente para que el IGBT esté en zona de saturación. Bueno, entonces ese es el circuito que consta de la parte de interfaz y bueno, también se repite para cada una de las fases y resulta necesario obtener dos transformadores de pulsos para cada control de cada fase. Entonces ya aquí, una vez obtenidos los pulsos, procedemos aquí a la parte de potencia que la va a explicar mi compañero Juan. Ahora procedemos a explicar la parte de potencia. Explicaremos para una de las fases, ya que para las otras dos se repite lo mismo con un desfase de 120 grados. Cada uno de los tristores que se utilizan para disparar requieren de dos señales. Para el tristor aquí en la parte inferior se requieren las señales K1 y G1, que esas son las obtenidas del primer transformador de pulsos, las cuales se visualizan en G1 y K1, mientras que para el segundo tiristor, para el semiciclo, para el siguiente semiciclo, se utilizan G2 y K2, las que se obtienen del segundo transformador de pulsos. Esta configuración permite a, que la carga reciba las señales tanto en el semiciclo positivo como negativo, dependiendo del valor de alfa. Visualizando las simulaciones, lo que podemos observar es la señal amarilla, es onda de forma senoidal, esta corresponde al voltaje de entrada, y lo que nos interesa es ver esta señal, la señal verde. Esta representa la corriente que le llega a la carga. Esta es la corriente la cual va a empezar a conducir tanto en ciclos positivos como negativos, dependiendo del ángulo de disparo que se da a cada uno de los IJTs. Se puede observar que para los semiciclos positivos, esta señal, la señal anaranjada, es la que se encarga de conducir. Esta es la señal que le llega al IJT en el semiciclo positivo, la K1 y la G1. Mientras que para el semiciclo negativo, la carga
perdón, las señales que le llegan es estas de color rosado. Se puede observar que en el instante que esta señal le llega al IJT, empieza a conducir y por lo tanto se tiene corriente en la carga. Una vez que la corriente llega a cero, el tiristor deja de conducir y empieza a conducir nuevamente en el semiciclo negativo cuando se vuelve a disparar en el semiciclo negativo. Sí, cabe mencionar también que es importante observar de que los pulsos, el inicio del primer pulso con el semiciclo positivo, está desfasado 180 grados con respecto a la activación del otro pulso del semiciclo negativo. Entonces eso se da debido a la configuración que hemos realizado y además porque también es la característica de un convertidor AC-AC bidireccional utilizando los IGBT. Entonces eso sería todo por la explicación de nuestro proyecto del convertidor AC-AC trifásico bidireccional utilizando los IGBT. Gracias.